Jair Bolsonaro ha sido condenado. 27 años de cárcel para el Trump tropical. Por primera vez en la historia de Brasil, un expresidente es sentenciado por intentar dar un golpe de Estado. Y mientras esto está ocurriendo, desde Washington y con mucho resentimiento por lo que acaba de ocurrir, se está sancionando a jueces brasileños y retirando visados como si Donald Trump fuese el sheriff del mundo. La democracia brasileña acaba de hacer algo que ninguna democracia occidental se había atrevido a hacer con sus propios golpistas: condenarlos de verdad y rápidamente. Y eso, en estos tiempos, desgraciadamente, de autoritarismo, es algo extraordinario. Pero empecemos por el principio. Jair Mesías Bolsonaro, 70 años, capitán retirado del ejército, ultraderechista confeso y admirador declarado de la dictadura militar que torturó y asesinó durante 21 años en Brasil, ha sido condenado por liderar una conspiración para no entregar el poder tras haber perdido legítimamente las elecciones de 2022 contra Lula. No es una condena simbólica. No es una palmadita en la espalda tampoco, son 27 años de cárcel. 24 de ellos en régimen cerrado. Intento de golpe de Estado, intento de abolición del Estado de Derecho, liderazgo de organización criminal. Los delitos que se le imputan no pueden ser más graves. Y sin embargo, ahí está Donald Trump, por supuesto, que ha salido a defender a su pupilo tropical, llamándolo literalmente, ha dicho, hombre extraordinario, y calificando la sentencia como algo horrible. Claro, cuando los golpistas son de tu cuerda ideológica y tus amigos, o más bien tus siervos, siempre son víctimas de persecución política. ¿Y hasta qué punto ilustra el grado de impunidad con el que se siente Donald Trump para ser el que hace y deshace en el resto de países de Latinoamérica, como para decidir desde un país extranjero que no tiene ningún tipo de soberanía sobre ningún territorio latinoamericano si algo está bien o está mal hecho? ¡Qué maldita vergüenza! Pero bueno, al fin y al cabo es el imperio comportándose como el imperio. La trama que ha llevado a Bolsonaro ante la justicia no fue algo improvisado ni mucho menos algo honorable como intenta hacer pasar Donald Trump. Fue meticuloso, fue calculado y con múltiples tentáculos. Primero vino el cuestionamiento sistemático del sistema electoral brasileño antes de las elecciones, que es esa habitual vieja cantinela de la derecha cuando las urnas no le dan la razón o temen que no lo vaya a hacer. Javier Milei también lo ha empezado a hacer. Bueno, no pueden manipular, etcétera, etcétera. Luego las amenazas directas al poder judicial, especialmente contra Alexandre de Moraes, que es el juez instructor que ahora lo ha condenado y al que la trama golpista quería literalmente, pero literalmente, asesinar, acabar con su vida. ¿Has oído bien? Es que había planes concretos para eliminar físicamente a las principales autoridades del Estado que pudieran llegar a obstaculizar el golpe que pretendía Bolsonaro. Y aquí no estamos hablando de retórica incendiaria o de bravuconadas de bar. Estamos hablando de un borrador elaborado para anular las elecciones que habían perdido. De intentos documentados de reclutar a la cúpula militar del país para sumarse al complot, de una estrategia coordinada para dinamitar la democracia desde dentro y a través de las armas. Y todo esto mientras Bolsonaro proclamaba desde el Palacio Presidencial en agosto del 2021 aquella frase que ahora suena profética. Dijo: «Saldré de aquí preso, muerto o con la victoria. Quiero decir a los canallas que nunca seré preso», decía por aquel entonces. Bueno, pues ahí lo tienes, capitán. La justicia brasileña acaba de demostrarte que tus bravuconadas de cuartel no valen nada, por fortuna, frente al Estado de Derecho de un país que funciona y que tampoco se somete a los Estados Unidos. Aunque siendo honestos, todavía falta ver si este tipo cumple un solo día de cárcel efectiva. La legislación brasileña contempla tantas formas de reducir las penas que uno nunca sabe, pero la esperanza es lo último que se pierde y al menos la condena ahí está. El momento culminante de toda esta trama vergonzosa y golpista llegó el 8 de enero del 2023, apenas una semana después de que Lula tomara posesión. Miles de bolsonaristas asaltaron el corazón del poder en Brasilia. Nos suena, ¿no?, a lo de Estados Unidos y el Capitolio, por eso Donald Trump lo defiende. Asaltaron el Congreso, el Palacio Presidencial y el mismísimo Tribunal Supremo, que ahora juzga precisamente a esos responsables. Fue un calco del asalto al Capitolio de Washington 2 años antes, pero con caipiriña en lugar de con cerveza estadounidense.
La misma turba enfurecida, las mismas consignas delirantes sobre fraude electoral sin ningún tipo de prueba y la misma violencia ultraderechista contra las instituciones democráticas de todos los brasileños. La única diferencia significativa es que Bolsonaro, no sé si más astuto o más cobarde que Trump, se había largado a Florida días antes de que esto ocurriese. Mientras sus seguidores destrozaban el patrimonio público y atacaban a la democracia, él estaba cómodamente instalado y protegido en los Estados Unidos, probablemente cenando hamburguesas con ketchup en Mar-a-Lago en la residencia de Donald Trump. Pero esa distancia física no le ha salvado de la condena. Como bien ha señalado la jueza Carmen Lucía Antúnez Rocha, la única mujer en el Tribunal Supremo, por otro lado, y cuyo voto ha sido decisivo para esta condena, las pruebas demuestran que Bolsonaro lideró personalmente un plan progresivo de ataque a las instituciones democráticas con el objetivo de perjudicar la alternancia del poder, es decir, con el objetivo de no dejar de ser presidente. No fue una combustión espontánea del pueblo, ni un estallido popular incontrolado, fue una conspiración orquestada, dice la justicia, desde las más altas esferas del poder. Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más reveladora. Porque mientras Brasil condena a sus golpistas, mientras la justicia brasileña demuestra que es posible hacer frente a los autoritarios que intentan destruir la democracia desde dentro, ¿qué está pasando en el resto del mundo? En Estados Unidos, Trump no solamente sigue libre, después de todas las barbaridades que ha cometido y de alentar lo mismo contra el Capitolio que hizo Bolsonaro, sino que ha vuelto a la maldita Casa Blanca a ser presidente. En España, por supuesto, ya lo sabéis, los herederos políticos del franquismo gobiernan en gran cantidad de comunidades autónomas con la ultraderecha sin que nadie pestañee. En Argentina, Javier Milei destruye el Estado, mientras grita «¡Viva la libertad, carajo!». En Italia, la heredera política de Mussolini es primera ministra. La lista ahora mismo en el mundo es interminable y es muy deprimente. Y Brasil, ese país que en tantas ocasiones se mira con condescendencia desde el norte global, pues nos está dando una lección bestial de cómo se defiende la democracia. No con discursos vacíos sobre los valores republicanos, democráticos y sobre el Estado de Derecho, no con editoriales indignados en periódicos que nadie lee, no con tweets furiosos que se pierden en el algoritmo, no, se defiende con justicia real, con condenas efectivas a los culpables y con la aplicación implacable de la ley contra quienes intentan destruir el orden constitucional sin excusas. Pero no nos engañemos, esta victoria de la democracia brasileña es siempre frágil, siempre provisional, nunca está nada atado del todo y está amenazada desde múltiples frentes muy peligrosos. Como os decía, Trump ya ha empezado una campaña internacional de presión delirante, pero peligrosa. Ha impuesto aranceles a Brasil. Ha sancionado personalmente a varios jueces del Supremo, es decir, no contento con atacar al Poder Judicial de su propio país, decide también atacar al Poder Judicial de otros países soberanos, como Brasil. Ha congelado también los bienes de estos jueces en Estados Unidos y les ha llegado a retirar el visado. Curiosamente, los únicos magistrados que conservan su visa estadounidense son los dos que nombró Bolsonaro y que obviamente han votado por absolverlo. Qué casualidad. La mafia internacional de la ultraderecha que se protegen entre ellos funcionan así. Dan premio a los leales y castigos para los que se atrevan a aplicar la ley. Están intentando manipular decisiones judiciales de países soberanos. Están diciendo, como votes y como apliques la ley en tu país sin tener en cuenta lo que piensa Donald Trump, entonces Estados Unidos va a declararte como enemigo del país. Y de esa manera intentan manipular las decisiones que se toman en poderes judiciales extranjeros. Es que es delirante, es un nivel de imperialismo asfixiante y que todavía se está teniendo que vivir en América del Sur. Es ridículo. Y mientras tanto, en el Congreso brasileño, los bolsonaristas están trabajando a destajo para aprobar una especie de amnistía que deje sin efecto todas estas condenas, por supuesto. Una amnistía para Bolsonaro, como si intentar destruir la democracia e impedir la alternancia política legal y legítima fuera un delito político menor, una travesura de juventud que merece perdón y olvido. Varios aspirantes a suceder a Bolsonaro como líder de la extrema derecha ya le han prometido el indulto si llegan al poder. Claro, el mensaje es muy claro. Puedes intentar un golpe de Estado, si gana la izquierda y no lo soportas, sin ningún tipo de consecuencia real, porque tarde o temprano
tus amigos llegarán a gobernar y te van a sacar de la cárcel. Es absolutamente asqueroso. Esta es la paradoja terrible de las democracias contemporáneas. Tienen que permitir que precisamente los enemigos de la democracia participen en el juego democrático sabiendo que su único objetivo es destruirlo desde dentro. Tienen que garantizar derechos y libertades a quienes trabajan incansablemente para eliminar esos mismos derechos y libertades en cuanto tengan la mínima oportunidad. Es como invitar a un pirómano a vivir en tu casa de madera y darle unas cerillas de cortesía, a ver qué es lo que ocurre. Alexandre de Moraes, el juez instructor que se ha convertido en la bestia negra del bolsonarismo y también del trumpismo, lo ha dejado muy claro en su voto condenatorio. Lo que ocurrió el 8 de enero del 2023 no fue un paseo dominical, un paseo por Disneyland ni un acto por combustión espontánea. Fue un intento de golpe de Estado perpetrado por una organización criminal, dice el juez. Y esa organización criminal estaba liderado entonces por el que era presidente de la República. No hay forma de maquillarlo, ni manera de suavizarlo. Fue un ataque directo y premeditado contra la democracia. El hecho de que más de 600 personas, la tropa de infantería del golpe, ya hayan sido condenadas, demuestra que Brasil no está jugando con este asunto ahora mismo. No es solo teatro judicial para cambiar la opinión pública, es una operación sistemática para desarticular las redes golpistas y enviar un mensaje muy claro que ojalá sea escuchado. La democracia se defiende y se defiende con todos los instrumentos del Estado de Derecho. Pero aquí surge otra reflexión incómoda. ¿Por qué en Brasil sí y en otros países no? ¿Por qué en Brasil se condena a los golpistas mientras que en otros lugares se les blanquea, se les perdona o directamente incluso se les llega a premiar con el poder como ha ocurrido en Estados Unidos? La respuesta tiene que ver con la historia reciente. Brasil vivió una dictadura militar brutal entre el 64 y el 85. Fueron 21 años de torturas, de desapariciones, de censura y de terror de Estado. La memoria de esa época, realmente reciente, sigue viva y sigue doliendo. Y cuando Bolsonaro elogiaba públicamente a los torturadores de la dictadura, cuando nombraba ministros que literalmente reivindicaban el golpe militar del 64, estaba tocando una herida que no ha cicatrizado del todo de la sociedad. La democracia brasileña, con apenas 40 años de vida, bueno, como la española, sabe bastante bien lo frágil que es, porque el golpe de Estado ocurrió un poco antes, ocurrió hace menos que en nuestro país, que fue en el 36. Saben allí lo fácil que es perderla y lo difícil que es recuperar la democracia. Por eso han reaccionado con más contundencia ante estas amenazas autoritarias. No es una democracia vieja y acomodada que da por sentada su supervivencia como le está pasando a Estados Unidos. Es una democracia joven que todavía recuerda el sabor amargo de la dictadura, igual que se recuerda en Argentina, y por eso ahora, afortunadamente, en las últimas elecciones en Buenos Aires le dieron un buen zarpazo electoral a Javier Milei. Y sin embargo, incluso con esa memoria histórica reciente, con esa conciencia histórica sobre el peligro, la condena a Bolsonaro no acaba de garantizar nada del todo. Porque sigue siendo el líder indiscutido de la oposición y sigue teniendo millones de seguidores fanáticos en el país. Sigue contando con el apoyo de sectores poderosos, por supuesto del empresariado, de la clase dominante, de las Fuerzas Armadas y también de los medios de comunicación, que esto es lo más relevante. Está inhabilitado para presentarse a las elecciones del 2000 hasta el 2030, pero eso no le impide designar al sucesor y decidir cómo va a manejar los hilos desde la sombra o desde la cárcel, para seguir envenenando el debate público con sus mentiras y su odio, con el objetivo de, si no pudo hacerlo ayer, que lo pueda hacer mañana. Me refiero a acabar con el Estado. De hecho, su hijo, Flavio Bolsonaro, senador de la República, es decir, un político electo, ya ha marcado la línea de defensa. Victimismo puro y duro. Ha dicho: los pilares de la democracia han sido violados para condenar a un inocente. Lo ha tuiteado inmediatamente tras conocer la sentencia del Poder Judicial. Es el manual de la ultraderecha global. Cuando pierdes en las urnas, entonces gritas fraude, fraude, fraude. Cuando te condenan los tribunales, gritas persecución, persecución. Y cuando los hechos te contradices, dices que, bueno, son fake news. Nunca asumes responsabilidad. Nunca aceptas las reglas de juego. Nunca reconoces la legitimidad de las instituciones que no controlas y solamente lo aceptas en el caso de o que te voten y por lo tanto gobiernes o que tengas el poder. El juez Luis Fux
que votó por absolver a Bolsonaro, ha añadido otro elemento preocupante también para el debate. No solo considera que no hay pruebas suficientes para la condena, sino que cuestiona la competencia misma del Tribunal Supremo para juzgar este caso. Es decir, que no solamente quiere exculpar a Bolsonaro, sino que quiere invalidar todo el proceso. Es la jugada perfecta para los golpistas. Si no pueden ganar en el fondo, atacan a la forma. Y si no pueden refutar las pruebas concretas, entonces lo que hacen es cuestionar la legitimidad del tribunal en su conjunto. Y mientras todo esto ocurre, pues a Lula le toca gobernar un país profundamente dividido, con una economía tambaleante, con la Amazonia en llamas, con intereses empresariales complicadísimos, muchos de ellos de Estados Unidos, y con la mitad de la población convencida por esta gente y por esos medios de comunicación de que él es un ladrón comunista que quiere convertir a Brasil en Venezuela. La condena de Bolsonaro, lejos de pacificar el país, ojalá, puede radicalizar todavía más la situación. Los bolsonaristas ya están preparando movilizaciones masivas, los próximos asaltos, las próximas conspiraciones, no se van a quedar quietos. Para ellos esta sentencia no es justicia, sino confirmación de que el sistema está amañado por la izquierda, de que la democracia es una farsa, de que, esto es lo preocupante, solamente la violencia podría restaurar el orden natural de las cosas, que para ellos es acabar con esta democracia y con este sistema. Esta es la trampa en la que están cayendo las democracias no solamente en Brasil, sino en el mundo entero. Cuando aplican la ley contra los autoritarios, estos se presentan como mártires y movilizan a sus bases. Y cuando no la aplican, los autoritarios se envalentonan y dicen, bueno, pues podemos ir a por más todavía. Es un dilema sin solución aparente. Pero Brasil yo creo que ha elegido el camino correcto. Aplicar la ley caiga a quien caiga, duela a quien duela. Porque la alternativa, que es la impunidad, es el principio del fin de cualquier democracia. Y la presión internacional humillante de Donald Trump es otra dimensión siniestra del asunto. El presidente de Estados Unidos, que actúa como si fuese una especie de padrino mafioso de los golpistas latinoamericanos. En todos los países, usando el poder económico que tienen, y también diplomático muy fuerte, para proteger a cualquiera que ataque en la democracia. Es el imperialismo del siglo XXI, un poco diferente. Ya no hace falta enviar marines ni barcos, aunque en el Caribe también está enviando marines, barcos, submarinos. Basta con imponer sanciones, retirar visados a gente importante y amenazar con aranceles. El mensaje para los jueces brasileños de Trump es clarísimo. Si condenáis a mi amigo, vais a pagar vosotros individualmente las consecuencias. Pero los jueces brasileños, hay que reconocerlo, han mostrado más coraje que muchos de sus colegas en otras latitudes. Han resistido las presiones de manera valiente, han aplicado la ley, han defendido la democracia y 4 de los 5 magistrados han votado por condenar a pesar de saber que eso significa convertirse literalmente en enemigos de la administración de Donald Trump en los Estados Unidos. A pesar de las amenazas que también tienen en su propio país de los seguidores de Bolsonaro y a pesar del precio personal y profesional que van a tener que pagar, han decidido hacer justicia. El contraste con lo que ocurre en otros países es demoledor. En Estados Unidos, Donald Trump ha sido condenado, no acusado, condenado por múltiples delitos, pero ahí sigue, en la Casa Blanca. En Chile, los responsables de la represión durante el estallido social siguen impunes. En Colombia, los paramilitares se reciclan como gente respetable. Y la lista de impunidad, incluso en Argentina también, por quienes dicen que no pasó nada durante la dictadura y que fue todo normal y que no hay desaparecidos, la impunidad es interminable, también en España. Por eso la condena a Bolsonaro es tan importante, porque no es solo una victoria de la justicia brasileña, es un mensaje para todos los aprendices de dictador del mundo. Se puede, se debe, y tarde o temprano se os juzgará, se debería juzgaros. No importa cuánto poder acumules, en su momento, no importa cuántos millonarios te apoyen, que no son pocos, ni cuántos generales tengas a tu lado, o cuántos Donald Trump te protejan desde el extranjero. La democracia, cuando funciona, cuando se defiende, es más fuerte que vosotros. Y claro, para que este mensaje cale de verdad, para que funcione, para que tenga efecto disuasorio real, Bolsonaro tiene que entrar en prisión. No puede quedarse en un arresto cualquiera. Tiene que experimentar las consecuencias clave, reales, de sus actos, de haber hecho lo que han hecho, como un adulto que se enfrenta pues, a su destino después de haber cometido un gran error, que es lo que se tiene que entender. Un gran error. Tiene que convertirse en un ejemplo de que los golpes de Estado no deberían salir gratis. Pero claro, esa enseñanza sería muchísimo más sencilla si no fuese porque Donald Trump sale inmediatamente a intentar salvar
a su amigo con una presión internacional brutal que recuerda el peor imperialismo. En fin, amigos y amigas, os leo los comentarios a ver qué pensáis sobre esta nueva noticia. Y si te ha gustado el vídeo, compártelo, suscríbete y nos vemos en el siguiente. Os dejo aquí un par de vídeos más que tal vez os interesen. Adiós.